Aquí estamos, aquí seguimos, Boulevard con Pablo, periodismo responsable para ciudadanos y para saber de arbitraje internacional. Aprovechemos el tiempo, y no sé quién fue que sacó esa frase de Duarte, como una frase histórica, aprovechemos el tiempo, Juan Pablo Duarte. Bueno, pero sí lo vamos a aprovechar porque lo cierto es que el doctor Álvaro Galindo comienza hoy su participación en un seminario internacional sumamente importante, entonces tenemos que sacarle el jugo rápidamente. El doctor Galindo es consejero internacional y asesor en asuntos complejos de arbitraje internacional y está aquí con nosotros. Bienvenido, doctor. ¿Cómo se siente? Don Pablo, un placer estar con usted. Muchas gracias. ¿Ya está aplatanado en Dominicana? ¿Cuándo llegó? ¿Ya tiene varias horas? Llegué ayer en la tarde. Es un placer estar acá en su país otra vez. Pues bienvenido, bienvenido. Hablemos de el arbitraje. ¿De dónde surge esto de arbitraje internacional y de que cuando, por ejemplo, una empresa tiene un contencioso con un Estado, ya no se dilucide tan solo en el sistema judicial del país, sino la historia de esto, porque creo que hay incluso como ciudades ya emblemáticas de arbitraje internacional, París, Washington. Hablemos un poco de eso para orientar a los amigos. ¿Qué es esto del arbitraje? ¿Cuándo se creó ya como institución moderna todo esto del arbitraje? Bienvenido. Muchas gracias. La historia del arbitraje es de larga data. Es una historia que va de la mano con la conformación de los estados, el Estado-Nación y la administración de justicia. El arbitraje internacional no es nada más ni nada menos que un mecanismo de administración de justicia a través de un sistema privado, por lo general, en donde instituciones, ya sea nacionales como las cámaras de comercio, por ejemplo, sí, o instituciones internacionales como el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones con sede en Washington, prestan un servicio a la comunidad generalmente de negocios del mundo del comercio para resolver sus controversias de una manera pacífica y de forma paralela al sistema de administración de justicia de los estados que brindan ese servicio. Entonces, esto no es algo nuevo, es algo que tiene una existencia muy larga en la historia de la humanidad. Inclusive hay historiadores que lo remontan hasta antes de la existencia misma de la administración de justicia prestada por los estados. Pero de parte ya en la época moderna tiene que ver con el surgimiento del Estado-Nación. Aunque tenga raíces históricas, los griegos, porque usted sabe que cualquier cosa que usted diga que no encuentra el autor, dice, porque decían los griegos, porque todo se dijo en Grecia. Entonces yo siempre pongo ese ejemplo. Así es. Pero hablemos entonces de casos de arbitraje. O sea, ¿cuál es el procedimiento? Usted sabe el rifirrafe que hay del Estado Dominicano con la Barry Cole, que es una empresa terrible, don Álvaro, terrible. Entonces, si la República Dominicana, el Estado Dominicano no se pusiese de acuerdo con una empresa con la que firmó un contrato atado y bien atado, y que fue atado y bien atado y aprobado con muchos argumentos de peso. Y leonino. Y muy bien pensado. Eso, ¿cómo se hace? O sea, el proceso, ¿cómo se hace todo esto? ¿De qué manera? Generalmente, hipotéticamente, ¿no? Generalmente, para que exista un arbitraje tenemos que verificar la existencia de lo que se denomina desde el punto de vista jurídico un convenio arbitral o una cláusula incorporada en un contrato en donde las partes en ese contrato de manera libre y voluntaria se someten en el evento de que surja una controversia en el negocio jurídico entre esas partes a un arbitraje nacional o internacional. En este caso hay una cláusula arbitral que lleva el caso al Centro de Arbitraje de París, no sé cómo le llaman. Es la Corte de Arbitraje Internacional de la Cámara de Comercio con sede en París. Exactamente. En este caso, esa es la situación. Perfecto. En el evento que usted nos plantea, señor McKenney, en donde surja una controversia entre las partes y exista esa cláusula incorporada en el contrato, cualquiera de ellas, ya sea el Estado Dominicano o la empresa, en este caso en particular, pueden invocar esa cláusula para someter esas controversias a un tribunal internacional
en este caso bajo las reglas de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Sí, desde estos lados de la región uno ve esos arbitrajes internacionales, esos tribunales internacionales, un poco como la fábula del tiburón y la sardina, ¿no? O sea, un país pequeño, cómo luchar con una multinacional con grandes capitales y ganar. ¿Hay un nivel de independencia tal o de seguridad jurídica tal que haga que los resultados, qué sé yo, no solo favorezcan al gran capital, sino a los países que tienen desventajas contractuales? Antecedentes de eso. Interesante. El principio del arbitraje es justamente que exista independencia y generalmente cuando hablamos de arbitraje internacional lo que busca el hombre del comercio es tener un sistema que no dependa de la administración de justicia local, en este caso del Estado, que es parte en el contrato, y que cuando surja una controversia sea un tribunal independiente el que pueda dirimir esa controversia. Sin embargo, lo que ha sucedido en los últimos años es que en el arbitraje internacional el tema de la independencia sí ha sido un tema de mucha discusión. ¿Por qué, por ejemplo, un árbitro, que es el juez llamado a resolver una controversia, puede a su vez también ser un abogado practicante que puede tener un conflicto de interés como juez en un caso y como abogado en otro al tener que resolver una controversia? Entonces, hay ciertos temas que se están cuestionando en el mundo del arbitraje internacional. Perdón, explíquemelo de nuevo. Es decir, un abogado que representa una firma puede a su vez ser juez del mismo caso. En otro caso, por ejemplo. Pero en ese otro caso puede estar sentado como árbitro, es decir, como juez, con otro abogado que probablemente está involucrado en el otro caso, ya sea como árbitro o ya sea como abogado. Entonces empiezan a surgir lo que se denomina los conflictos de intereses. Y ese es un tema que se está tratando de resolver de alguna manera, entre otras formas, exigiendo que los árbitros sean personas exclusivamente dedicadas a ser árbitros internacionales. Sin embargo, es un tema que todavía no está resuelto. Ahora, en el caso concreto que se plantea de las desventajas que pueden tener los estados en este sistema, efectivamente, una de las razones de mi presencia el día de hoy en República Dominicana es un taller con funcionarios públicos del Estado dominicano para que exista un fortalecimiento de las destrezas que tienen los abogados del Estado para poder representar de manera eficiente en arbitrajes internacionales a las instituciones estatales. Uno de los grandes problemas que ha existido, y esto no es únicamente de pertenencia del Estado dominicano, sino de los estados en general y de la región, es justamente las debilidades que pueden tener nuestras instituciones para afrontar este tipo de procedimientos internacionales con una alta complejidad jurídica. Y generalmente la otra parte, en este caso una empresa privada, tiene muchos recursos económicos para contratar a los mejores abogados del mundo para llevar adelante la representación de sus reclamos. Es por eso que los estados deben prepararse a través de diferentes formas. Entonces sí hay desventajas reales. Existen potenciales desventajas y tienen que nivelarse esas desventajas. Entonces no hay, en esos sistemas de arbitraje, no se toma en cuenta en realidad la justicia, o sea, lo que sería justo, sino quién tiene mejor argumento. Eso es lo que se define en estas cortes. Bueno, usted nos plantea, por un lado, el deber ser. El deber ser. Por otro lado, la realidad de las cosas. Y de hecho esto es lo que sucede no solamente en el arbitraje, sino también en la justicia ordinaria. Si un juez tiene, por un lado, una parte, una persona que está muy bien representada, con muy buenos abogados, probablemente frente a otra parte que no tenga esa preparación jurídica o que no esté suficientemente bien representada, esté inclinado a fallar a la parte que fue más convincente en el proceso. Lo mismo sucede en el mundo del arbitraje internacional. La parte que tenga una mejor historia, una mejor construcción jurídica, mejores argumentos, mejor evidencia y mejor presentación de su caso frente al tribunal, pues probablemente tenga una mayor ventaja frente a ese tribunal, a no ser que los hechos del caso sean tan malos que por más buenos abogados que tenga una parte, no pueda en ningún momento cambiar la historia de ese arbitraje. Ahora le hago la pregunta que muy posiblemente muchísimos de nuestros televidentes quieren que nosotros le hagamos. Y es lo siguiente. Ocurre en
países, sobre todo países bananeros, muy débil institucionalmente, llega una empresa con todo el dinero del mundo, compra a todo el mundo, busca los mejores abogados del país, le da contratas multimillonarias, los mejores asesores de comunicación estratégica, le da el dinero del mundo, viene la financiación ilegal de los partidos para ganar elecciones, y fruto de toda esta mafia se crea, atado y bien atado, por abogados de altísimo nivel, unos benditos contratos, pero firmados como manda, enviado por un presidente, el Congreso los estudió, se tomó su tiempo, toda la formalidad, porque hay unos abogados detrás que sí saben lo que hay que hacer, y de repente está este contrato ilegítimo, pero legal, inmoral, sí, pero legal, atado, y eso llega a un arbitraje. Hay poco que hacer, o en esos juicios, en esos centros de arbitraje, prima un poco como aquello que dice el pueblo dominicano. No, lo mucho hasta Dios lo ve, doctor Galindo. Es verdad que es legal, pero ¿cómo es posible que usted, para beneficiarme a mí, me compre este iPad en $1 millón? Entonces, ¿es legal? Porque usted y yo hicimos un contrato de compra, pues yo lo quiero beneficiar a usted. Usted me quiere beneficiar a mí por una vagabundería por la izquierda. Entonces hacemos un acto de venta totalmente legal. Sí, pero un iPad no cuesta $1 millón. Eso es lo que pasa mucho en nuestras patrias bananeras. Cuando un caso va así a un centro de arbitraje y a usted le toca, por ejemplo, defender al Estado ecuatoriano como le ha pasado, ¿qué puede ocurrir? Estoy hablando de la lucha de lo legal, atado y bien atado, contra lo ilegítimo, inmoral, lo que hasta Dios lo ve, lo mucho hasta Dios lo ve, dice el pueblo dominicano. Hábleme un poquito de eso, por favor. Muchas gracias. Hay que tomar en cuenta dos caminos que existen. Por un lado, las decisiones de carácter político que puede asumir un Estado y las decisiones de carácter legal o jurídico. Lo que yo he visto, producto de la pregunta que usted me plantea, de mi experiencia como abogado de Estados, es que muchas veces esos dos caminos son independientes y ese es un problema que tienen los Estados. Cuando se toma una decisión política, por ejemplo, de manera apresurada, porque se considera, en un caso hipotético, que hay un cambio de administración y la nueva administración considera que hay un contrato lesivo para los intereses del Estado y toma la decisión política de terminar de manera anticipada la ejecución de ese contrato. Es una decisión de carácter político y de hecho los estados y sus mandatarios tienen que tomar decisiones de carácter político. Sin embargo, el problema que surge es cuando esa decisión política no es adoptada de la mano con una adecuada asesoría jurídica para que se puedan tomar las medidas para blindar la decisión política y que en el evento de que surja un reclamo contra el Estado por la terminación anticipada de ese reclamo, existan los elementos para llevar adelante una adecuada defensa. Lo que muchas veces encontramos los abogados es que esas decisiones se adoptan y luego nos toca entrar a los abogados a tratar de defender esa decisión política sin haber blindado la decisión política con adecuadas reservas jurídicas en su momento. Le entiendo, doctor. La crítica suya es muy válida porque es que el Estado se mete en el revolú y después que está en el revolú, que vamos para París por la cláusula de arbitraje que está en el contrato, entonces yo llamo al doctor Galindo. Llámenme a Ecuador, a Washington, tráigame al doctor Galindo. Sí, pero ya el Estado se manejó mal. Usted lo que sugiere es, veo esto, no estoy de acuerdo, esto es inaceptable, búsqueme al doctor Galindo antes de yo dar el palo. Correcto. Doctor, estúdieme eso. Eso es una cosa y es un gran aporte. Ahora, yo me voy a la otra parte, insisto en la pregunta. Es un asunto atado y bien atado, totalmente legal, atado. Es más, ¿por qué no decirlo? Caso Barrigol, República Dominicana. Que uno, en términos de derecho, me dicen los que saben, que es muy difícil que nosotros ganemos un proceso de arbitraje con la Barrigol, porque una cosa demasiado atada, bien atada. Pese al 97.3, o sea, 97% sí. De ganancias para la Barrigol y 3% para el Estado. Ahora, sí, pero el Estado lo firmó y está atado bien. Es como cuando tú entras en negocio con X empresas grandísimas que te ponen a firmar una cláusula chiquitita y es increíblemente abusiva, sí, pero usted lo firmó. Entonces yo lo que quiero que usted me explique es qué puede ocurrir cuando esto va al arbitraje internacional
Y es algo que está atado, bien atado en términos que es legal. El Estado, bueno, el 97-3, bueno, el Estado Dominicano lo firmó. Y no hay una prueba de que le pusieron una pistola en el pecho, en la cabeza a nadie. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué ha ocurrido? Sobre todo que usted tiene una gran experiencia en esto. ¿Qué ocurre cuando pasan esas cosas así, leoninas? O sea, que lo mucho hasta Dios lo ve. Ahora, Pablo, cuando Pablo se refiere a atado, bien atado, es que fue aprobado por el Congreso. O sea, los diputados y los senadores votaron por ese contrato, aunque ahora dicen que nunca lo leyeron y que se sorprenden de que los beneficios sean 97 para la barra, 3% para el Estado Dominicano. Eso es... O sea, que es legal, que es un Estado atado, quiero decir que es legal, Bueno, totalmente legal. Para responder directamente a su pregunta, señor McKinney, la Sí. consecuencia depende de la medida que se ataque. Es decir, si yo desconozco el caso en concreto, pero para llevar adelante el argumento, si lo que la empresa extranjera reclama es una violación de su contrato, por ejemplo, porque el Estado no cumple con los pagos o porque terminó el contrato de manera anticipada, la empresa puede solicitar una indemnización, un pago compensatorio por el incumplimiento contractual. ¿Cómo se calcula ese pago indemnizatorio? Si el contrato, por ejemplo, era para la explotación de un recurso minero, un recurso natural, durante 20 años, lo que va a hacer la empresa es traer un experto económico en cuantificación de daños y cuantificar a valor presente el día de hoy cuánto es el daño que se le ha causado a esa empresa. Y se volverá un problema de cuantificación ante un tribunal internacional. Sin embargo, el Estado puede también presentar una defensa en cuanto a la existencia o no de responsabilidad. Es decir, el Estado puede tratar de comprobar ante ese tribunal que hubo conductas de la empresa que violaron el contrato, como por ejemplo incumplimiento de sus obligaciones en la ejecución del contrato, para poder justificar la medida que está atacando a la compañía. Pero lo que quiero decir es que la moral no tiene que ver con el pleito jurídico. Eso de que eso es inmoral, ilegítimo, abusivo, una actitud imperialista. No, eso no tiene que ver. El derecho no tiene que ver con eso. El derecho tiene que ver con los contratos. ¿O sí? Yo creo que tiene mucho que ver. Por favor. De hecho, hay instrumentos internacionales de los cuales la República Dominicana es parte, que son los tratados bilaterales para la promoción y protección recíproca de inversiones, en donde se establece que la inversión extranjera tiene que realizarse conforme a la legislación del Estado receptor. Eso es interesante, inversión. porque ese contrato saltó muchas cosas de la legislación. Entonces estamos encontrando ya un elemento muy importante en defensa del Estado dominicano. Si existieron incumplimientos para la firma de ese contrato, cualquiera que sea la naturaleza, yo no voy a referirme a ellos, pero cualquiera que sea la naturaleza, ya sea que fueron actos no apegados a la ley, al margen de la ley, esos son elementos que pueden ser tomados en cuenta para objetar la jurisdicción, por ejemplo, del Tribunal Internacional en determinado momento, o para eximir de responsabilidad al Estado dominicano por el no cumplimiento de su legislación doméstica cuando se firma el contrato. Ok. Una cosa, y vamos a irnos al presidente Correa, que en una entrevista con Televisión Española dijo una afirmación que después entre un círculo más pequeño lo conversó, y es el aspecto que tiene que ver con la nacionalización. Las empresas muy poderosas chantajean a los estados, sobre todo si son débiles institucionalmente, con el asunto de la seguridad jurídica. Y se chantajea mucho en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el proceso de nacionalización. El presidente Correa le enmendó la plana a una periodista española diciéndole, no, porque ustedes están equivocados. Un Estado soberano tiene el derecho de cancelar un contrato en cualquier momento. Lo que sí tiene que hacer, que usted hablaba un poquito de eso, es llamar a una empresa y decir, mire, ¿cuánto a mí me cuesta? ¿Cuánto yo tengo que pagarle a esta empresa? ¿Cuál es el precio justo que yo debo pagarle por el valor del negocio y por lo que la voy a afectar con no cumplir este contrato? Entonces una empresa hace la negociación y se toma, bueno, son 2.200 millones de dólares para pagarlo a 30 años. Ese argumento del presidente Correa, que a nosotros nos interesó mucho por lo que estamos hablando, ¿hay antecedentes? ¿Se puede hacer eso sin que se afecte el nivel de credibilidad del país? ¿Cuál es el intercambio de fuerzas
en ese sector poderoso de de las grandes multinacionales, extorsionando paisitos chiquiticos bananeros con el tema de la seguridad. La seguridad jurídica. Una cosa del caray. Intocable. Intocable, seguridad jurídica. No, pero yo soy un Estado soberano, espérate. Yo necesito ese terreno, el Estado a mí como presidente me permite cogerte ese terreno, medirlo y cuánto cuesta. 2 millones de pesos, tenga sus 2 millones de pesos. El pueblo dominicano necesita 20 tareas que usted tiene ahí. Entonces, hábleme desde el derecho y desde su experiencia en estos asuntos, de esa reflexión del presidente Correa, por favor. El tema tiene directa relación con lo que se denomina las capacidades regulatorias de un Estado. Y esto tiene incidencia en el ámbito de la protección del medio ambiente, de la salud pública, en general del desarrollo económico y social de una nación. Y hay una medida típica del derecho que es la expropiación. Es algo permitido bajo la óptica del derecho internacional y que los estados en muchas ocasiones echan mano de esas medidas para adoptar conductas encaminadas al beneficio de la comunidad. Es decir, yo puedo expropiar, como bien lo señalaba don Pablo, pero esa expropiación tiene que ser acompañada de un pago, así se denomina, eficiente, oportuno y eficaz. Es decir, yo tengo que compensar el valor económico que pueda tener el negocio que yo estoy expropiando como Estado por una utilidad pública y un beneficio a la sociedad a la cual yo me debo como mandatario. La seguridad jurídica. Si se hace de esa manera, no es afectada. Hay procedimientos. Exactamente. Es decir, yo no estoy actuando como Estado de manera arbitraria, sino que yo sigo un procedimiento legal apegado a las normas para adoptar esa medida. No es una actuación de carácter arbitrario, sino que tiene un procedimiento reglado por parte de cada una de las legislaciones domésticas de los estados. De hecho, a lo que el presidente Correa se refería es, por ejemplo, a la terminación de contratos con empresas multinacionales que estaban operando en el Ecuador en el sector de los hidrocarburos, que venían ganando sumas exorbitantes en el mundo de la venta en el mercado internacional del barril del petróleo, y el presidente Correa, cuando llegó al poder, dijo: esto no vamos a permitirlo, vamos a renegociar estos contratos. Las compañías petroleras se negaron a esa renegociación y el presidente Correa adoptó medidas apegadas al derecho ecuatoriano para que esa repartición de la venta del barril del petróleo en el mercado internacional fuera más equitativa y más beneficiosa para el Estado ecuatoriano. Okay. Vamos a una pausa, nos dice vamos Sheila, a una Pablo. muy breve pausa para continuar sacando de todo el provecho posible a esta participación del doctor Álvaro Galindo, que ustedes saben, creo que se está tocando un tema que interesa demasiado al pueblo dominicano, porque este es un tema sumamente preocupante, porque lo de la barrigol con el Estado Dominicano no es casual. Aquí hay una cultura de bandidaje, de contratos atados y bien atados con el Estado, para que entonces yo por la izquierda te facilite la financiación ilegal de los partidos y todo esto. Y se dice que lo de Barrigol es el primer paso del presidente Medina Sánchez, nuestro presidente actualmente, para ir revisando una serie de contratos, por ejemplo, con empresas generadoras de electricidad, que también ahí hay unos contratos que lloran ante la presencia de Dios. Una breve pausa y continuamos. Muchas gracias. Con su permiso. Vamos arriba.